En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. Comenzamos con el tema: Introducción al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En la isla de Patmos, yace en las cercanías de los confines orientales del mar Egeo, en Grecia. En este lugar Juan recibió las visiones celestiales de Dios y del futuro de la humanidad, y son las que inspiraron a Juan a escribir el libro de las Revelaciones, el final del Nuevo Testamento según la Biblia. La localización de Patmos, su tamaño y su topografía, unos 100 kilómetros al suroeste de Éfeso, rocosa y sin árboles. Se informa que Juan fue desterrado allí durante la persecución bajo Domiciano en el año 95 después de Cristo, suelto y permitido su regreso bajo el emperador siguiente, Nerva, en el año 96 después de Cristo, y que vivió hasta el reinado de Trajano, que comenzó en el 98 después de Cristo. La razón por la que Juan el apóstol se encontraba en la isla, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 1 versículo 9.
Según la historia, la revelación fue dada hacia el fin del reinado domiciano. Tito Flavio Domiciano, el emperador romano, reinó desde el año 81 al 96 después de Cristo. Era el segundo de los hijos del emperador Vespasiano y hermano del emperador Tito, a quien sucedió. A pesar de ser popular entre el ejército, los senadores le odiaron por sus intentos de dominarles, y en especial por su adopción del título de Dominus et Deus, Señor y Dios, en el año 85 después de Cristo. Se nombró censor perpetuo, lo que le dio el derecho vitalicio de supervisar el comportamiento del Senado. Después de la sublevación de Saturnino, y en particular durante los 3 últimos años de su reinado, aterrorizó a la aristocracia, ejecutó a muchos de sus miembros por supuestos actos de traición, y confiscó sus posesiones para hacer frente a sus crecientes gastos. Impulsó a Roma, a los filósofos y a matemáticos, y persiguió a los cristianos. El 16 de septiembre, según historiadores, el año 96 después de Cristo, fue asesinado en una conjuración de los oficiales de la corte y de su esposa, la emperatriz Domicia. El significado de Apocalipsis, según el diccionario de la lengua española, número 1, es anuncio del fin del mundo, o bien final violento de algo. Y el significado número 2 es el último libro del Nuevo Testamento, que se refiere a lo que ocurrirá al acabarse el mundo. Y la expresión que llama mucho la atención, lo que ocurrirá al acabarse el mundo, que es lo que sabe la gente del libro del Apocalipsis. Figuran pues con frecuencia asombrosa de obras literarias y cinematográficas de la actualidad. Ustedes lo están viendo, pues últimamente estas escenas de Apocalipsis se ven en los cines, en los videos de cualquier tipo, casi siempre de eventos catastróficos de índole que presagian pues un colapso total de la humanidad, que pues se refiere prácticamente al significado del libro del Apocalipsis. Y en supuesto tiempo de cumplimiento de las profecías, pues que hoy más que nunca en este siglo XXI ya están ocurriendo y estamos viendo las señales más claras frente a nuestros ojos, y nosotros no debemos ignorarlo. Entendemos que las noticias son el medio de información clara de cómo es que las cosas están avanzando poco a poco. Solo es cuestión de informarse día tras día de todo lo que está sucediendo y de cómo se está desarrollando. Son eventos del cual nos abren más caminos hacia el cumplimiento de las profecías, y que la ciencia está avanzando. Siempre pues basándonos en el libro del Apocalipsis, observemos bien y hablemos muy claro. Muchas personas, aún no conocedoras del temor de Dios, saben que algunos eventos que suceden alrededor del mundo tienen que ver con el libro de la profecía, o sea, el libro del Apocalipsis, pero que lamentablemente se quedan con los mensajes dados por falsos maestros. Siempre que se da un mensaje se debe tener en cuenta la información de lo que ves o lo que lees. Creo que aquí está claro. La verdad la encontramos en las Sagradas Escrituras, no hay otra verdad. Y nos cabe hacer una pregunta: si no son conocedores de la palabra de Dios, ¿cómo es que lo saben? ¿Por qué los escuchan? Pero también está sucediendo algo muy peligroso. A muchos no les gusta escudriñar, no les gusta leer profundamente, hablando de manera personal e instruirse en lo más sagrado, en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. Pero cuando se les dice que algo apocalíptico está por ocurrir, muchos automáticamente saben que es de la Biblia. Pero, ¿por qué muchos lo ignoran? Hablamos de personas que no tienen a Jesús en su corazón. Por razones de rebeldía o ego escuchan, pero no retienen lo que Dios le está advirtiendo por medio de estas enseñanzas. Y para el entendimiento correcto de Apocalipsis, el significado básico viene de la palabra griega original apokaliptin, que significa quitar el velo o poner al descubierto, aplicado al libro del Apocalipsis escrito por el apóstol Juan. Esto quiere decir descubrir a la luz eventos y condiciones futuras, que es lo que queremos desarrollar en este programa. Se traduce también el libro del Apocalipsis como revelación. La Biblia es la que nos revela los hechos reales, tan contundentes, cómo fue escrito el libro, cómo es que van a suceder las cosas. Creemos que todo esto no ha sido por coincidencia. Dios lo ha planificado desde un inicio. Y si fuera el caso,
nos estarían dando los fenómenos actuales que vemos a diario, que tienen relación con la profecía. Además, vemos las actitudes de la gente a nivel global, de todos los rangos y estratos sociales. Creo que más bien son parte de lo que el apóstol Juan vio en aquellas visiones descritas en el mismo libro del Apocalipsis. Creo que si usted cree en el Señor Jesús y cree lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios se le revelará de una manera que se sentirá tocado en su corazón a entender que cuando fue escrito este libro es porque Juan había tenido un encuentro personal con Jesús. Por eso es que dimos el programa Una visión del Hijo del Hombre, porque todos deberíamos tener un encuentro con el Señor Jesús personalmente. ¿Por qué? Porque al ver estas cosas, o sea, hablando de las visiones de Apocalipsis, no es que las cosas sucederían inmediatamente. Se daba a entender que transcurrirían muchos años para que todo esto se cumpliera. Si lee atentamente las profecías dadas por los antiguos profetas, en algunas ocasiones profetizaron. Y la profecía en muchos de los casos escritos no se cumplía de inmediato para dar efecto. Claro que cuando era un mensaje dado por Dios para que la profecía se cumpliese tomaba años o siglos, como por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice, y esta es la más clara de todas. ¿Por qué? Porque habla de Jesús. Por tanto, dice la Biblia, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuánto tiempo tardó en cumplirse esta profecía? Tuvieron que tardar siglos. Fue dada alrededor de 700 años antes de que nuestro Señor Jesús apareciera aquí en la tierra. Pasó mucho tiempo para que se cumpliera esta escritura. Entonces, con esta palabra profética que escribió Isaías, también Juan de Patmos, al escribir las visiones del libro del Apocalipsis, también tomarían un tiempo para cumplirse. Con esto no aseguraremos que todas las profecías ya se han cumplido, todavía no. Pero esto no es lo que quiero acertar. Lo que quiero demostrar es que Dios siempre predijo por medio de sus siervos los profetas los tiempos conforme a su voluntad y sus propósitos. Por lo tanto, si Dios hubiera decidido revelar el libro en otro tiempo y tal vez hubiera escogido a otro siervo, tal vez muchos años más después de la muerte y resurrección de Cristo, pero Dios no tardó mucho y eligió a un discípulo de Jesús para completar el mensaje a la humanidad por medio del libro de la profecía. Y tuvo que escoger a un hombre en condiciones adversas y siendo apresado. Según la geografía histórica, Juan estaba en la isla de Patmos, como ya lo hemos dicho anteriormente. Hoy en la actualidad se ha convertido en un importante destino turístico. Y los visitantes pueden ver la cueva en la que, según la tradición, Juan tuvo sus visiones. Tal vez, si lo viéramos de nuestro punto de vista humano, no tendría que haber sido en ese lugar, ¿verdad? Tal vez en otro lugar más bonito, para poder recibir las complicadas revelaciones a los ojos de Juan. Según los historiadores, se cree que el Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo. Sin embargo, Dios eligió a Juan en la isla de Patmos. Y algo curioso, ¿por qué Dios eligió que Juan escribiera en esas condiciones el libro de la profecía? Creemos que hay algunas razones por la cual Dios Todopoderoso tuvo que elegir ese lugar. Número 1, porque está a la cercanía del mar, podía sentir el viento y escuchar las olas. Número 2, Juan podía contemplar el cielo azul cuando estaba despejado y contemplar el horizonte, el sol y las estrellas. Tal vez Dios expresando con su naturaleza, su palabra, su creación. Número 3, porque Dios siempre supo el momento, lugar y la hora para hablarle a su pueblo. Número 4, porque Juan estaba en medio de una tremenda tribulación y persecución. Y número 5, es porque Dios ya lo había elegido desde un principio. Entonces, significa que Dios da a conocer que aún en medio de la tribulación, en medio de la prueba, de la soledad o la persecución de muerte y destrucción, Él nunca dejará a su pueblo abandonado o avergonzado. Él actuará según sus designios y su perfecta voluntad. Así que el estudio de las profecías de Apocalipsis pues nos van a ayudar a entender, y también con todos los demás textos que encontramos en las Sagradas Escrituras,
nos va a servir para entender e interpretar su contenido. Y por eso es que vamos a enseñar esta palabra, porque es lo que Dios quiere advertirle al mundo de las cosas que van a suceder pronto. Y también para darnos cuenta el tiempo actual que estamos viviendo. Así que siempre nos lleva al cumplimiento de la palabra de Dios, sabiendo que esto nos va a ayudar a estar preparados, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Preparados para qué? Para el retorno de nuestro Señor Jesucristo en el día del arrebatamiento de la iglesia. Hay algo curioso, y hemos encontrado que en el libro del Apocalipsis no está limitado a las personas. Todo mundo puede leer este libro, y el libro está abierto para todo aquel que quiera estudiarlo, pero deberá hacerlo personalmente, ahorita que puede, porque sabemos que habrá alguien que quiere limitarlo. Y nada más y nada menos que es el mismo Satanás, el enemigo de Dios y los cristianos. Y vengo delante de ustedes reconociendo personalmente que no ha sido nada fácil entenderlo o interpretarlo. Siempre le pido sabiduría a Dios para poder explicarlo basado en la misma palabra de Dios. Y reconociendo que el Señor mismo nos da el ánimo y la capacidad para dárselos a conocer a todos ustedes. Así que para Dios no hay nada imposible. Quiero aclarar que la interpretación del libro del Apocalipsis no se puede hacer a la manera natural, con una mente humana. Esta enseñanza ha sido confiada y revelada por una persona, y es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al que nadie conoce porque no se ve, pero a nosotros Dios nos ha revelado la palabra y su misterio. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Testificar su verdad, hablándolo personalmente. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta absoluta de Jesús fue la siguiente. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Según San Juan capítulo 14, versículo 6. Así que queremos dar a entender esto. No hay otra forma, ni otro camino a seguir, ni otro nombre, sino solo por Jesús. Y el propósito del programa es exponer el libro para aquellas personas que aún no lo han querido escudriñar. No lo hacemos con ninguna intención de contradecir a lo que otros expositores dicen. Digo esto porque el mismo Espíritu habla con su mismo idioma celestial, siempre expresado en la misma Biblia, con todo el respeto que se merecen los demás intérpretes del Apocalipsis. Porque sé que hay muchos. Muy bien, y que Dios los siga bendiciendo a los siervos que tienen más experiencia que yo acerca de estos temas, pues lo que Dios quiere que en verdad anunciemos y nos unamos con este mismo cometido, aún con más fervor por la salvación de muchos. Así que no estamos para debatir con nadie. Pues bien, quiero dirigirme a aquel pueblo que aún no ha conocido esta verdad, y que aún no les ha sido revelada la palabra del Señor, y que necesitan con desesperación la salvación por medio de Jesús como único mediador y salvador. Pues como a mí mismo en otro tiempo no sabía nada aún del tema, pero por la gracia de Dios Él me dijo que leyera y estudiara por mi propia cuenta, así de sencillo. Y creo que Dios puede capacitarlo a usted también para entenderlo, pues ya son casi 10 años que he tenido en mente exponérselo a todos ustedes como audiencia. Lo hago con la intención para que todos nos preparemos bíblicamente y no vaya a creer en aquellas personas que con la mala intención dicen que son profetas. Así que partiendo de este punto, sin quitarle y ni ponerle, tomando en cuenta la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es el centro de todo para el mejor entendimiento. Si usted estudia los evangelios de nuestro Señor, entenderá lo que Dios está dictando al corazón de muchas personas. Claro que pues esas cosas las vamos a explicar a futuro. Entonces, cabe hacer una pregunta: ¿qué nos indican las profecías?
La persona que escuche atentamente el mensaje es Dios que le inspira para que se prepare a lo inevitable y para estar atento a lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. También nos hemos interesado en el programa para que usted estudie la Biblia. Y no solo se quede con estos mensajes. Usted mismo tendrá la responsabilidad por el bien de su alma, y es lo que le va a permitir desarrollar más conocimientos profundos acerca del tema. Y nos facilitará enseñar para identificar los tiempos actuales y lo que ocurrirá después. Según las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque estos tienen relación, pues creo que es el mapa a seguir y del cual creo más bien que nadie puede perderse. Hablando primordialmente del libro del Apocalipsis, a donde se nos da a conocer los temas centrales acerca del fin. La Escritura dice en San Mateo capítulo 24, versículo 13 al 14, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». La palabra de Dios ha recorrido la tierra y sigue avanzando hoy más que nunca, y no se detendrá, porque Jesucristo está cabalgando con su palabra, tampoco se detendrá. Así que le animo, si ya empezó a escuchar estos mensajes de este programa, usted se dará cuenta que la realidad y el tiempo que estamos pasando son totalmente apocalípticos. Y creo más bien, y hemos orado para que Dios le revele los secretos muy guardados, y esperamos que también lo capacite con mucha sabiduría y entendimiento correcto acerca de este importante tema, para que sea de mucha edificación y que pues prácticamente nos estemos preparando cuando llegue el día del arrebatamiento de la iglesia. Cosa que esto se va a repetir constantemente durante el programa. Digo esto porque algunos ya no creen en estas cosas. Y que también podamos advertir a otros con voz de mando, así como el Señor dice, con voz de trompeta, para anunciar esta gran verdad, y de esta manera ser embajadores de Cristo, y testifiquemos con poder del Espíritu Santo al testigo fiel y verdadero, al que pelea con la palabra y verdad, al único Redentor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Acerca del libro del Apocalipsis, pues presenta la visión, el mensaje de las iglesias, como aquel ser vestido de una túnica blanca resplandeciente, con cabellos blancos, sus ojos como llama de fuego, su rostro como el sol, y que en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos hace diferenciar a las demás religiones. Al tocar estos temas, se centra la venida del Señor, y todos aquellos que han recibido al Señor Jesús en sus corazones, a nivel mundial sabemos que al seguir a Cristo pues nos llaman cristianos, porque confesamos que Jesús es el único Salvador profetizado, y es el Redentor de los hombres, el Verbo, el Hijo unigénito de Jehová Dios, al que todo cristiano aguarda su regreso al fin de los tiempos. Gloria al Señor. Veámoslo de otro punto, el libro del Apocalipsis es lo que nos va a ayudar a quitar ese velo, y este es uno de los significados del libro del Apocalipsis. ¿Y qué significa quitar el velo? Porque es el último libro del Nuevo Testamento y que se traduce como revelación. Así que el título del principio de este libro es la revelación de Jesucristo. Por eso es que de un principio decía, nosotros como cristianos debemos tener ese encuentro con el Señor. Y la profecía es dada por el Señor mismo, y es una profecía tan precisa, tan exacta, que no podemos hablar o buscar otra fuente de la cual podríamos testificar. Está en las Sagradas Escrituras, y no saliendo de esta, no puede haber error al traducirlo o interpretarlo, porque es la misma palabra de Dios. Digo pues porque se han levantado muchos profetas y se han vuelto muy famosos, profetizan y adivinan muchas cosas, y pues prácticamente lo tomaremos como una señal ya anunciada, porque predicen profecías basado en lo terrenal. El Apocalipsis es un tema del cual todos deberíamos tomarlo para edificación de nuestra misma alma por su obra redentora al fin de los tiempos, y porque es una profecía que llevará a la verdad a muchos. Quizás pues sea muy difícil a entenderlo o a explicarlo, porque tiene muchas gráficas, muchas simbologías. ¿Y qué nos da a entender? Pues bueno, en la misma Biblia encontramos todo.
ahí están las respuestas y ahí está la forma de cómo podemos interpretarlo. Así que solo es cuestión de estudiar y escudriñar un poco detenidamente cada texto, con mucha dedicación, además usando como el arma principal para escudarse contra los dardos del maligno, que el maligno quiere confundirlo. Hablo de una oración continua para estar atento, porque sé que Dios interviene divinamente en cada lectura. Pues su palabra, al querer estudiarla, hay alguien que siempre querrá oponerse. Pero Dios tiene el poder de guardarnos y además guiarnos y respaldarnos en cuanto al tema. Personalmente he tenido estas experiencias muy hermosas, pues que no las puedo describir, pero lo que sí estoy seguro es que Dios está interviniendo en lecturas. Así que, como dije anteriormente, existen muchos símbolos y pues hay una gran tarea a seguir. Sé que muchos de los que ya han expuesto el tema, ellos mismos podrán contar sus luchas que han tenido para poder llevar esta sabiduría expuesta del libro del Apocalipsis. Y que lamentablemente muchos, aún en el tiempo actual que estamos, no quieran exponerlo porque dicen que solo es permitido a gente egresada de universidades bíblicas. Con todo el respeto que ellos merecen, diré con todo el peso de esta revelación: si un niño se pusiera a estudiar el libro del Apocalipsis y lo expusiera a todos, nos quedaríamos boquiabiertos. Cuán maravilloso es Dios, que puede revelar su secreto aún a los niños. Por eso decía anteriormente, para Dios no hay nada imposible. ¿Y cuál es la pauta y peso de lo que estoy diciendo en este momento? La misma Biblia enseña que Jesús apenas con 12 años enseñaba a aquellos grandes doctores de la ley, y estos se maravillaban de su sabiduría. Dice en San Lucas capítulo 2, versículo 40 al 42. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y Jesús, cuando era más grande, aún así estos mismos religiosos de aquel tiempo se maravillaban de su doctrina, sin haber ingresado a una universidad bíblica. San Juan capítulo 7, versículo 15 al 17 dice: Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, usted se dará cuenta a futuras audiciones en este programa. Por eso digo esto de antemano: el tema del libro del Apocalipsis es muy difícil, es un poco complejo, pero no imposible. Y esta ha sido la edificación y la caída de muchos. Digo por aquellos religiosos que creen saberlo todo, y que han llegado a una arrogancia igual a la de los fariseos en este tiempo, y que creen ser los únicos en tener la verdad. Quiero decir, ni yo sé nada. Quien lo sabe todo es el Espíritu Santo, así de sencillo. Así que el Espíritu de verdad, si alguien no tiene el Espíritu Santo en su corazón, ¿cómo va a interpretar este poderoso libro? Quiero decir algo más. ¿Sabían ustedes que los científicos están asegurando que en algunos textos del libro del Apocalipsis saben, aunque a su manera, prácticamente creen que están a punto de ocurrir? Ellos esperan un colapso total de la tierra. Ellos lo saben muy bien y se están preparando de antemano. Y algunos cristianos a todo le dicen bienvenido, sin darnos cuenta que nosotros mismos somos parte del mismo escenario. Digo porque en nosotros está la autoridad de enseñar la verdad con la sabiduría de Dios. Y también debemos estar preparados, porque lo que sucede es que cometemos el error de debatir entre unos y otros. Digo esto porque la Escritura jamás se contradice. Como lo dije anteriormente, Dios usa el mismo lenguaje, y este ha sido el problema. Si nos preguntáramos qué significado tiene el Apocalipsis, hablando en términos simples, es una guía que nos lleva hacia el fin. Digo porque el libro enseña que aún en medio de tanta guerra y controversia, aún en medio de tanta devastación, en el Apocalipsis es para liberación y salvación de muchos, aunque muchos pierdan la vida.
Los textos mismos de Apocalipsis aseveran que algunos por dar el testimonio tendrán que perder la vida, según Apocalipsis capítulo 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se sabe, y según la Biblia, que a lo largo de toda la historia ha sido así, y lo demostraremos más adelante. Así que la revelación en Jesús es total y decisiva para muchos, porque Jesús, después de su muerte y su resurrección, ha dejado este testimonio a su siervo Juan de Patmos. De esta manera, Dios ha permitido llevar este mensaje a muchos lugares, desde Asia Menor, Grecia, Italia, España, en toda Europa, África, Australia, América y, como dicen las Escrituras, hasta lo último de la tierra. Esto significa que si el Señor no ha venido, Él seguirá cruzando las fronteras. Máximo con la facilidad que se nos permite de transmitir el mensaje a las naciones por medio de las tecnologías avanzadas actuales en este siglo XXI. Y aún pese a las persecuciones actuales también y las que han venido afectando a la iglesia desde la antigüedad, desde el comienzo de Cristo en su ministerio aquí en la tierra y después de su muerte y su resurrección, allá por el año 64 después de Cristo, comenzando por el emperador Nerón, que decretó la primera persecución, y después con el emperador Domiciano, que llegó al trono, organizó persecuciones y también pues torturaba a cristianos, todo por dar su testimonio y su fe en Jesús. Y este es el espíritu de la profecía. Y Satanás siempre ha querido apagar el espíritu profético de la palabra de Dios, y especialmente el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Y es al final del siglo I, entre los años 95 y 96 después de Cristo, que la fecha probable cuando se escribió el libro del Apocalipsis. Dios se manifiesta en el Hijo, y esta revelación solo podía hacerla Jesús, que comparte con Jehová Dios su misma naturaleza. Por tanto, la dimensión de la revelación es fundamental, ya que nos permitirá alcanzar la unidad de la naturaleza divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que estos tres son los que dan testimonio en la tierra y que ninguno de ellos debe ser ignorado. Según 1 San Juan capítulo 5 versículos 6 al 8 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así que esta es la perspectiva en la que nos permitirá ver la revelación de Jesús de una manera completa. Pero el libro, como lo dije anteriormente, está abierto. Así que el misterio más grande de Jehová Dios es por medio del Apocalipsis que se le está revelando al ser humano. Y esto nos da a conocer por medio de las Sagradas Escrituras un lenguaje humano de expresar la grandeza de Jehová Dios y su misterio. La revelación constituye el fundamento de la fe, porque en ella se centra la última revelación de Jesús. Así que Dios es el que está comunicando estas verdades. Y también en la persona del Hijo hace evidente su proyecto de salvación al hombre, que solo por medio de Jesús es el que da a conocer el misterio de Dios. Así que al revelarse a sí mismo en la naturaleza humana, porque está escrito, Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11: allá pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Dios revela al hombre a sí mismo, le permite descubrir el plan de salvación original más allá de la desobediencia del pecado, y le invita de nuevo a reconciliarse con Él por medio de su Hijo amado Jesús, que es el único que sana, el único que salva y es el único que perdona los pecados cometidos de todos, pues solo a Jesucristo se le ha designado esta autoridad de perdonar los pecados de la humanidad, solo en su nombre y no hay otro nombre. Según el texto bíblico en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4 al 6, dice la Escritura: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que Dios mismo entra en la historia de la humanidad en cuerpo para dar a conocer su revelación, que se dirige hacia el cumplimiento definitivo del final de los tiempos. Gloria al Señor. Esto ha sido la introductoria del programa Apocalipsis, el tiempo final, pues esto es solo el comienzo de muchas verdades que observaremos. Esto es todo por el momento y damos gracias a Dios por habernos permitido transmitir el mensaje de hoy, y a ustedes también por su atención. Dios no quiere que nadie se quede, sino que todos procedamos a un arrepentimiento sincero. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. ¿Ha recibido usted al Señor? ¿O lo ha negado muchas veces? Hoy puede ser un día del cual Dios quiere que entregue su vida a Él. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida y ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.